México, por ejemplo, igual que Argentina, igual que Chile, ha sido un experimento de las reformas estructurales, ¿no? Hemos reestructurado y reestructurado el sistema capitalista pensando en que es un monstruo nuevo o es un monstruo viejo, pero en la realidad no nos damos cuenta que es un fenómeno tan complejo como la propia construcción del socialismo, que no es fácil de ver. No es fácil. No es fácil de ver, es decir, hay una serie de ¿Por cuestiones. por quienes piensan, por los intelectuales, por...? Mira, yo creo que es porque hay una serie de fenómenos en el interior del propio monstruo como tal, que son un tanto invisibles y que tienen que ver mucho con la creación de la cultura. Cuando Cuba habla, por ejemplo, de la lucha de ideas, cuando nosotros hablamos de que a pesar de estar conscientes de que los movimientos armados son un fin al que los movimientos sociales llegan por una necesidad de cómo el gobierno decide entregar el poder, nosotros nos damos cuenta que de verdad la creación de la cultura, la guerra de ideas, ha sido un elemento en el que no hemos sido... en el que no hemos tenido consenso, digamos, como izquierda, como movimientos sociales, de refundación de las naciones. Y cuando nosotros hablamos... ¿Por qué? Por la falta de unidad de los distintos actores políticos, movimientos sociales, ¿por eso? Yo creo que no es por la falta de unidad, yo creo que más bien es por la falta de respeto a las propias expresiones que tiene, digamos, la diversidad. Cada sujeto, exacto. Nosotros sí optamos por la unidad, pero una unidad en donde se respete la diversidad. Es por eso que cuando nosotros vemos constituciones políticas como la del Ecuador, en donde se le dan derechos a la naturaleza y se reconoce la importancia de los pueblos originarios, o una constitución política como la de Evo Morales, claro, nosotros nos damos cuenta que ahí el proceso tuvo mucho que ver con poder acercar a todos los sectores de la sociedad a la integración de un proyecto nacional con unidad, pero en donde se respetara las diferentes necesidades, ¿no? Tanto culturales, ideológicas, económicas. Y eso es a lo que nosotros le apostamos, haciendo un análisis de lo que sucede hoy en día con el fenómeno de los movimientos sociales en el mundo. Ahora mismo te podría decir que México atraviesa por el proceso de la constituyente ciudadana y popular, que es igual al proceso de la constituyente que realizó Ecuador, que realizó Bolivia, que realizó Venezuela, que realizó Cuba. Y nosotros tenemos esperanza de que, aunque es un proceso que avanza lento, es un proceso firme, porque precisamente lo que nosotros estamos tratando de encontrar es la unificación de todos esos sectores sociales en un proyecto de carácter nacional que permita primero dos cosas fundamentales: la reconstrucción del documento político, que es la Constitución Política Mexicana. Programa. Nosotros estamos haciendo consultas ciudadanas. ¿Quiénes nosotros? Los movimientos sociales que formamos parte. ¿Y el liderazgo? Mira, nosotros tenemos diferentes sujetos políticos que encabezan la movilización de la constituyente ciudadana hoy en México. Uno de ellos es el padre Raúl Vera, que es un padre que estuvo en las filas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se ha acercado desde que inició su misión pastoral a los movimientos sociales, que digamos es uno de estos clérigos revolucionarios que aparecen en la historia de los movimientos de América Latina, ¿no? Sí, un Camilo Torre. Claro. Y México, de manera muy singular, tiene una importante historia con este tipo de sujetos políticos, ¿no? Por muchas cosas, porque somos un país con una profunda necesidad espiritual, porque creemos fielmente que lo único que nos puede rescatar es la lucha conjunta de todos los sectores. Eso es algo que ahora se está, digamos, asentando mucho en el pensamiento colectivo de los mexicanos por diferentes razones. De todos los sectores, todos los sectores. Mira, menos tiene que ser necesariamente excluyente de aquellos que... No, claro, eso es una cosa, digamos, evidente y obvia. Me refiero a aquellos movimientos sí, está bien. Que forman parte de los que reclaman justicia, claro, de los movimientos aplastados, ¿no? De los que menos tienen, de los más marginados. Sí, incluyendo a la clase media. Incluyendo a la clase media, que en muchas ocasiones y en muchas coyunturas de América Latina, no solo en México, ha jugado un papel clave para la toma del poder.
Sin embargo, ¿qué sucede? México es un país que, a diferencia de Argentina, a diferencia de Chile, nosotros tenemos una composición muy diversa también en cuanto a los grupos étnicos, Étnicos, Claro. en cuanto a la historia indígena, en cuanto a esos grupos que hoy todavía siguen conformando la parte más excluida de la sociedad Claro. mexicana, ¿no? Entonces, a esa hora nosotros nos damos cuenta que la gente ha entendido, por el propio peso de la situación que se vive, la necesidad de unificar en un proyecto de carácter nacional. No es que nosotros hemos ido caminando el país diciéndole a la gente que eso es lo que se tiene que hacer. Te viene Es de que abajo hacia arriba. El propio fenómeno ha hecho que la gente diga, no podemos más. Un hartazgo social Claro. que no aparece en la historia política del país. Y esas son parte, digamos, de las reflexiones que nosotros hacemos en torno a los movimientos sociales. Más que existir una conclusión, el entender los movimientos sociales como un fenómeno muy diverso que se expresa de una manera tan rica que hoy por hoy darle una solución a este juego de ajedrez es una respuesta bastante difícil. Claro.